Bajo el brillo de la luna, Saga Lindon 1 por Julia Quinn. Capítulo 9. En el umbral de la puerta del salón de música, Robert procuraba no escuchar el vapuleo al que, sentada en el clavecín, la señorita Mayford sometía a Scarlatti. Pero los esfuerzos musicales de la señorita Mayford no tenían la culpa de que se le hubiera revuelto el estómago. Era curioso cómo afloraba la mala conciencia en los momentos menos oportunos. Había pasado los días anteriores soñando con arruinar la vida de Victoria. Ignoraba cómo disfrutaría más, si deshonrándola, lo cual prometía ser embriagador, o teniendo la certeza de que la había humillado. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado en su corazón. No quería que nadie mirara a Victoria con la burla cargada de lascivia que había visto en los ojos de Everslade, y tampoco le gustaba especialmente el amable interés que le había advertido el semblante del bueno del capitán. Sabía, además, que quería estar con ella. A juzgar por cómo habían transcurrido los 7 años anteriores, no le iba demasiado bien. Tal vez no se fiara de ella del todo, pero de todos modos quería que formara parte de su vida. Pero primero había otros asuntos de los que ocuparse. Everslade, que la hubiera buscado en el salón, era muy mala señal. Robert tenía que asegurarse de que Everslade entendía de que se tomaba muy a pecho la tarea de defender a Victoria de rumores malintencionados. Hacía años que se conocían, desde que iban juntos a Eton de niños. Everslade era necio ya entonces, y seguía haciéndolo ahora. Robert recorrió el salón con la mirada. La cháchara incesante de Lady Holywood le había hecho llegar tarde al recital improvisado, y de pronto no había ni rastro de Everslade. Robert se apartó de la pared y salió al pasillo. Encontraría aquel canalla y se aseguraría de que guardaba silencio. Victoria intentaba planificar sus lecciones, pero no podía concentrarse. Maldito fuera Robert. Ahora creía que la había cortejado seriamente hacía 7 años, pero esos últimos días se había comportado deplorablemente. Había intentado seducirla, y lo que era peor aún, lo había hecho en la habitación de un desconocido, consciente de que podrían descubrirles en cualquier momento. Luego había tenido la audacia de provocarla delante de su empleadora y de los invitados de ésta, y por último la había puesto contra la espada y la pared, obligándola a aceptarle como compañero de cena. Lady Holywood jamás se lo perdonaría. Podía empezar a hacer las maletas esa misma noche. Pero lo peor de todo era que Robert había hecho que volviera a desearle, con una intensidad que la asombraba. Sacudió la cabeza, intentando cambiar el curso de sus pensamientos. Volvió a concentrarse en los planes de estudio, decidida a acabar parte de su trabajo esa noche. Neville había disfrutado del ejercicio de los colores la tarde anterior. Tal vez al día siguiente pudieran continuar con el azul. Podían tomar el té en el saloncito azul, podían debatir sobre el azul, el cobalto, el marino y el celeste. Quizá pudiera llevarse un espejo para comparar el azul de sus ojos. Ella los tenía azules oscuros, mientras que los de Neville eran claros, muy parecidos a los de Robert. Suspiró, preguntándose si alguna vez lograría dejar de pensar en él. Cogió otra vez su cuaderno y se dispuso a leer las notas que había tomado la víspera. Estuvo 10 minutos mirando las palabras sin poder leerlas. Luego alguien llamó a su puerta. Robert. Tenía que ser él. Pensó en hacer oídos sordos, pero sabía que Robert no se marcharía. Abriendo la puerta de golpe, dijo: «Tiemblo de ganas de oír sus disculpas por cómo se ha comportado, milord». Lord Everslade estaba en el umbral de su puerta. Tenía una mirada burlona, pero sonreía. «Veo que estaba esperando a otro. A Lord Macclesfield, quizá». Victoria se sonrojó, avergonzada. «No, no esperaba a Lord Macclesfield, pero…» Everslade pasó a su lado, dejándola de pie junto a la puerta. «Cierre», ordenó en voz baja. «¿Cómo dice, milord?» «La puerta». Victoria se limitó a parpadear. Poco a poco se iba dando cuenta de que estaba en una muy mala posición. Dio un paso hacia el pasillo, indecisa. Ignoraba si podría escapar de él, pero estaba dispuesta a intentarlo. Pero Everslade se movió como un gato y antes de que se diera cuenta,
cerró la puerta de golpe y se apoyó con insolencia contra ella. «Es usted una mujer muy bella», dijo. «Creo que se ha hecho usted una idea equivocada, milord», se apresuró a decir Victoria. Everslade avanzó hacia ella, acosándola. «Me enorgullezco de acertar siempre en mis juicios». «No, lo que quiero decir es, Lord Macclesfield, él y yo, nosotros...» Él le tocó la mejilla. «¿A Macclesfield le gustan estos remilgos?» «Le aseguro que, por mi parte, no hace falta que finja. Me gusta mucho tal y como es. Las cosas echadas a perder pueden ser tan sabrosas». Victoria se estremeció de repulsión. «Señor», dijo intentando razonar con él, «le suplico que...» Everslade se rió. «Me encanta oír suplicar a una mujer. Creo que voy a disfrutar mucho con usted, señorita Lindon». Alargó la mano y la trajo bruscamente hacia sí. «Tan solo quiero un bocado de lo que ya ha dado libremente. Le prometo que no lo lamentará. Soy un hombre muy generoso». «No quiero su dinero», replicó ella entre dientes, volviendo la cabeza hacia un lado. «Solo quiero que se marche». «Podemos hacer esto de dos maneras», dijo Everslade, con una mirada sombría y amenazadora. «Puede dejar de fingir y divertirse un poco, o puede resistirse. No me importa particularmente que elija una cosa u otra. En todo caso, tengo asegurado un buen rato». Ella le dio una bofetada. «Eso», gruñó él, «ha sido un error». La arrojó sobre la cama y la sujetó echando sobre ella todo el peso de su cuerpo. Victoria empezó a forcejear y luego empezó a gritar. Robert probó primero en la habitación de Everslade, pero no se sorprendió al no encontrarse allí. Buscó luego en el ala de invitados, pensando que tal vez se estuviera divirtiendo con alguna de las huéspedes. No hubo suerte, aunque descubrió por casualidad que la esposa de Lord Wingwood tenía una aventura con el marido del amante del propio Lord Wingwood. Robert ni siquiera batió una pestaña. Tal comportamiento era bastante común entre los de su clase, aunque empezaba a asquearle. Probó después en el salón de naipes, sabedor de que Everslade sentía debilidad por el juego. «¿Everslade?», dijo uno de los invitados que estaba jugando. «Estaba aquí antes». «Ah, ¿sí?», preguntó Robert, intentando ignorar las miradas curiosas de sus amigos. Era conocimiento de todos que no se tenían mutua simpatía. «¿Saben a dónde ha ido?» «Yo lo he visto subir al piso de arriba», dijo uno. Robert sofocó un gruñido. Tendría que registrar de nuevo toda el ala de invitados. Aunque, curiosamente, añadió un tercero, ha usado la escalera de servicio. El mal presentimiento que llevaba toda la noche rondando por el estómago de Robert estalló de pronto en un ciego terror. Salió corriendo de la salita y subió de tres en tres los peldaños de la escalera de servicio. Y entonces oyó los gritos. «Victoria». Si le fallaba ahora, ni siquiera podía pensarlo. Victoria se negaba a resignarse a su destino. Luchaba como una loca, arañaba como un gato. Sabía que sus actos solamente conseguían enfurecer a Everslade, pero no podía permitir que la violara sin una sola queja. Everslade, sin embargo, era fuerte, mucho más fuerte que ella. No le costó sujetarla mientras le arrancaba la ropa. Apartó la mano de su boca para tirar del escote de su vestido, y ella aprovechó la ocasión para gritar, con todas sus fuerzas. «¡Cállate, zorra!», sisió él, y obligándola a volver la cabeza, se la apretó contra una almohada. Victoria le mordió la mano. «¡Maldita seas, ramera!», vociferó él. Cogió otra almohada y le tapó la cara con ella. De pronto, Victoria no podía respirar. «¡Santo cielo! ¿Acaso pensaba matarla?». Su terror aumentó hasta que creyó volverse loca. Pateaba y arañaba, pero no veía nada, y estaba cada vez más débil. Y entonces, justo cuando el mundo empezaba a difuminarse por los bordes, oyó un estruendo ensordecedor seguido por un grito de rabia que no se parecía a nada que conociera. Everslade se apartó de pronto, y un instante después Victoria se quitó de encima la almohada y se alejó tambaleándose de la cama. Corrió a un rincón. Le ardían los pulmones cada vez que respiraba o se movía, pero tenía que alejarse de aquella cama, tenía que alejarse de ella. La habitación estaba llena de ruido. Algo se rompió con estrépito. Alguien gritó.
Se oyó un ruido espeluznante que solo podía ser el de un puñetazo descomunal que fracturaba un hueso, pero Victoria no levantó la vista, ni siquiera podía abrir los ojos. Lo único que quería era ahuyentar de sí el terror. Por fin, sin embargo, se obligó a encarar sus demonios, y fue entonces cuando vio a Robert. Había arrojado a Everslade al suelo y estaba sentado ahorcada sobre él, golpeándole la cara sin piedad con los puños. Robert, dijo apenas en un susurro. Gracias a Dios. Robert no pareció oírla. Siguió golpeando a Everslade. Robert, dijo ella, más fuerte esta vez. Seguía aturdida y no podía dejar de temblar, pero le necesitaba. Robert, sin embargo, parecía sordo a sus palabras. No decía nada, se limitaba a gruñir y a gritar, y cuando por fin miró a Victoria, había una expresión primitiva y salvaje en sus ojos. Finalmente, sentado aún sobre Everslade que yacía inconsciente, se detuvo un momento para recobrar el aliento y dijo: ¿Te ha hecho daño? Victoria abrió la boca un ápice, pero no pudo decir nada. ¿Te ha hecho daño? Sus ojos ardían de rabia, y Victoria comprendió en ese instante que si le decía que sí, mataría a Everslade. Negó con la cabeza frenéticamente. No era mentira. En realidad, no lo era. Everslade no le había hecho daño, no en el sentido al que se refería Robert. Él dejó a Everslade, todavía inconsciente, y corrió a su lado. Se agachó junto a ella y tocó su mejilla. Le temblaba la mano. ¿Estás bien? Ella volvió a sacudir la cabeza. Victoria, yo... Le interrumpió un gemido procedente del centro de la habitación. Maldijo en voz baja y luego masculló deprisa. Disculpa. Se acercó a Everslade, le agarró por el cuello de la chaqueta y las culeras de los pantalones y levantándole le lanzó al pasillo, donde aterrizó hecho un guiñapo. Robert cerró la puerta con suavidad y regresó junto a Victoria. Ella temblaba violentamente, su cuerpo entero se sacudía, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no emitía ningún sonido. Robert sintió que la angustia se apoderaba de nuevo de él. ¿Qué le había hecho aquel canalla? Shh, ronroneó sin saber qué decir que pudiera hacerla sentirse mejor. Shh. Robert, sollozó ella. Robert. Estoy aquí, amor mío. Alargó los brazos y la levantó. Victoria se abrazó a su cuello con sorprendente rapidez. Se agarraba a él frenéticamente, como si soltarlo pudiera decidir entre su vida y su muerte. Él se acercó a la cama con intención de sentarse y abrazarla hasta que los temblores remitieran, pero ella se retorció de pronto entre sus brazos. «En la cama no», dijo angustiada. «Ahí no». Robert miró las sábanas revueltas y se sintió enfermo. Al irrumpir en la habitación, Everslade tenía una almohada sobre la cara de Victoria. Podría haberla matado. La idea fue como un puñetazo en el estómago. Robert recorrió la habitación con la mirada. Estaba escasamente amueblada, de modo que se sentó en el suelo apoyándose en el costado de la cama. Estuvo varios minutos abrazando a Victoria. Por fin, ella levantó la vista con expresión suplicante. «Intenté resistirme», dijo. «Lo intenté». «Lo sé, Tori. Tenía mucha fuerza». Parecía estar intentando convencerle de algo muy importante para ella. «Tenía más fuerza que yo». «Has estado maravillosa», dijo él, y procuró ignorar las lágrimas cuyo picor sentía en los ojos. «Pero me puso una almohada encima y ya yo no podía respirar, no podía defenderme». Empezó a temblar de nuevo. «No quería dejar que... Yo no quería. Te juro que no quería». Robert la agarró de los hombros y la hizo volverse hasta que estuvieron cara a cara. «No ha sido culpa tuya, Tori», dijo con vehemencia. «No te lo reproches. Si no hubieras llegado. Pero estoy aquí». Robert la acomodó entre sus brazos y la estrechó con fuerza. Victoria tardaría largo rato en dejar de temblar. Pasaría algún tiempo antes de que el rostro de Everslade se borrara de su memoria, donde había quedado grabado. Robert comprendió que lo mismo podía decirse de él. Era consciente de que aquel incidente era culpa suya, al menos en parte. Si no se hubiera puesto tan furioso con ella esa tarde,
Si no hubiera estado tan ansioso por estar con ellas solas, no la habría sacado del pasillo para introducirla en la habitación más cercana, una habitación que casualmente pertenecía a Everslade, y si esa noche no hubiera desafiado las convenciones insistiendo en ser el acompañante de Victoria durante la cena. La mayoría de los invitados habrían creído la historia que había contado, que eran amigos de la infancia, pero Everslade sabía que había algo más. Naturalmente, el muy canalla había pensado que Victoria era una casquivana. Everslade siempre había sido de los que creían que cualquier mujer carente de una familia que la protegiera estaba a su disposición. Robert debía haberse dado cuenta desde el principio y haber tomado medidas para defender a Victoria. Ignoraba cuánto tiempo llevaba sentado en el suelo, acunando a Victoria en sus brazos. Podía ser 1 hora o 10 minutos, pero al final la respiración de ella se aquietó y Robert comprendió que se había quedado dormida. No quería pensar en qué soñaría esa noche. Rezaba porque no soñara. La depositó con delicadeza sobre la cama. Sabía que aborrecía el lugar donde Everslade había intentado violarla, pero no sabía dónde ponerla. No podía llevarla a su cuarto. Ello solo causaría su ruina, y Robert se daba cuenta de que, al margen de lo que Victoria hubiera hecho 7 años antes, no tenía valor para destruir su vida tan completamente. La ironía del caso casi le dejó sin ánimos. Llevaba todos esos años soñando con ella, fantaseando con la venganza que se cobraría si volvía a verla, y ahora que tenía la venganza al alcance de la mano, no podía llevarla a cabo. Victoria aún tenía algo que le tocaba el corazón, y él sabía que no podía soportar los remordimientos si la hacía sufrir a propósito. Se inclinó y depositó un beso suave sobre su frente. Hasta mañana, Tori, murmuró. Mañana hablaremos. No voy a permitir que me dejes otra vez. Al salir de la habitación vio que Everslade se había ido y resolvió ir en su busca. Tenía que asegurarse de que aquel malnacido comprendiera una sola cosa. Si volvía a pronunciar una sola sílaba del nombre de Victoria, la siguiente paliza que le diera le dejaría a un paso de una muerte atroz. Por la mañana, al despertar, Victoria intentó seguir con sus quehaceres cotidianos como si nada hubiera pasado. Se lavó la cara, se puso su vestido y desayunó con Neville. Pero de vez en cuando notaba que le temblaban levemente las manos y se descubría intentando no pestañear, porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Everslade cayendo sobre ella. Dio su lección matutina a Neville y luego acompañó al niño a los establos para su clase de equitación. Normalmente agradecía aquel breve descanso de las muchas exigencias de su trabajo, pero ese día se resistía a separarse del pequeño. Lo último que quería era quedarse a solas con sus pensamientos. Robert la vio desde el otro lado del prado y corrió a cortarle el paso antes de que volviera a entrar en la casa. —¡Victoria! —gritó, un tanto jadeante por la carrera. Ella le miró y sus ojos brillaron un momento, asustados, antes de llenarse de alegría. —Lo siento —dijo él al instante—, no quería asustarte. —No me has asustado. —Bueno, sí, pero me alegro de que seas tú. Robert sofocó una oleada de furia que se alzó de nuevo dentro de él. Odiaba verla tan temerosa. No te preocupes por Everslade. Se fue a Londres esta mañana temprano. Yo mismo me encargué de ello. Victoria se tambaleó de la cabeza a los pies, como si toda la tensión que acumulaba abandonara de pronto su cuerpo. Gracias a Dios, susurró. Y gracias a ti también. Victoria, tenemos que hablar. Ella tragó saliva. Sí, por supuesto. Debo darte las gracias como es debido. Si no hubieras... Deja de darme las gracias, estalló él. Ella parpadeó confusa. Lo que ocurrió anoche fue más culpa mía que de nadie, dijo él con amargura. No, exclamó ella. No digas eso. Tú me salvaste. No había nada, en parte, que Robert deseara más que dejar que siguiera considerándole un héroe. Victoria siempre le había hecho sentirse grande, fuerte y noble, y él había añorado esa sensación tras su separación, pero su conciencia no le permitía aceptar una gratitud que no merecía. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Hablaremos de eso después. Ahora hay asuntos más urgentes. Ella sintió con la cabeza y dejó que la condujera lejos de la casa. Al darse cuenta de que se dirigían al laberinto de setos, le miró con expresión inquisitiva. Necesitamos un poco de intimidad, explicó él.
Ella se permitió esbozar una sonrisita, la primera en todo el día. Mientras sepa cómo salir. Robert se rió y avanzó por el laberinto hasta que llegaron a un banco de piedra. 2 a la izquierda, 1 a la derecha y 2 a la izquierda, murmuró. Victoria volvió a sonreír mientras se alisaba las faldas y se sentaba. Lo tengo grabado en el cerebro. Robert tomó asiento a su lado. De pronto tenía una expresión un tanto indecisa. Victoria, Tori. Ella sintió aletear su corazón al oír que usaba su diminutivo. La cara de Robert se movió expresivamente, como si buscara las palabras adecuadas. Por fin dijo, «No puedes quedarte aquí». Ella parpadeó. «Pero pensaba que habías dicho que Everslade se había ido a Londres». «Y así es, pero eso no importa». «A mí me importa, y mucho», repuso ella. «Tori, no puedo dejarte aquí». «¿Qué estás diciendo?» Él se pasó una mano por el pelo. «No puedo marcharme sabiendo que estás indefensa. Lo que ocurrió anoche podría volver a ocurrir con mucha facilidad». Victoria le miró fijamente. «Robert, anoche no fue la primera vez que un caballero me dedicó atenciones que yo no deseaba». Él se tensó por entero. «¿Se supone que eso debe tranquilizarme?» «Nunca me habían agredido con esa violencia», continuó ella. «Solamente intento decirte que me he vuelto una experta en esquivar acercamientos indebidos». Él la asió de los hombros. «Si anoche no hubiera intervenido, Everslade te habría violado. Puede que incluso te hubiera matado». Victoria se estremeció y apartó la mirada. «No puedo imaginar que vuelva a pasar nada parecido, y de algún que otro pellizco y algún que otro comentario impertinente puedo defenderme sola». «Eso no es aceptable», estalló él. «¿Cómo puedes dejar que te degraden de ese modo?» «Nadie puede degradarme, salvo yo misma», contestó ella en voz muy baja. «No lo olvides». Robert apartó las manos de sus hombros y se levantó. «Lo sé, Tori, pero no debes seguir soportando esta situación tan intolerable». «Oh, ¿de veras?», soltó una risa hueca. «¿Y cómo se supone que voy a salir de esta situación, como tú la llamas con tanta delicadeza? Tengo que comer, milord». «No te pongas sarcástica, Tori». «No me estoy poniendo sarcástica. No he hablado más en serio en toda mi vida. Si no trabajo como institutriz, me moriré de hambre. No tengo elección». «Sí, la tienes», susurró él con urgencia, cayendo de rodillas ante ella. «Puedes venir conmigo». Ella le miró estupefacta. «¿Contigo?» Robert asintió con la cabeza. «A Londres. Podemos marcharnos hoy mismo». Victoria tragó saliva con nerviosismo, intentando contener el impulso de arrojarse en sus brazos. Dentro de ella algo cobró vida con un estallido, y de pronto recordó exactamente cómo se había sentido hacía años, cuando Robert le dijo por primera vez que quería casarse con ella, pero el desamor la había vuelto desconfiada, y calibró sus palabras con todo cuidado antes de responder. «¿Qué me está proponiendo exactamente, milord?» «Te compraré una casa y contrataré el servicio». Victoria sintió que sus últimas esperanzas para el futuro se disipaban. Robert no le estaba proponiendo matrimonio, ni lo haría nunca. No si antes podía serla su amante. Los hombres no se casaban con sus queridas. «No te faltará de nada», añadió él. «Excepto amor», pensó Victoria abatida, «y respetabilidad». «¿Qué tendría que hacer a cambio?», preguntó. No porque tuviera la intención de aceptar su oferta, solo quería oírle decirlo. Pero él parecía atónito, sorprendido por la pregunta. «¿Tendrías... ¿Qué, Robert?», preguntó ella en tono seco. «Solo quiero estar contigo», dijo tomándola de las manos. Apartó la mirada de ella como si se diera cuenta de lo insulsas que sonaban sus palabras. «Pero, ¿no quieres casarte conmigo?», dijo ella con voz sofocada. Qué necia había sido al pensar, aunque fuera por un momento, que podían ser felices de nuevo. Robert se levantó. «¿No pensarías...?» «Evidentemente no. ¿Cómo iba a pensar que tú, el conde de Macclesfield, se dignaría casarse con la hija de un vicario?» Su voz se volvió chillona. «¡Santo cielo! Puede que lleve 7 años conspirando para hacerme con tu fortuna». Ante aquel ataque inesperado, Robert dio un respingo. Sus palabras le causaron una punzada desagradable en el corazón, una punzada que se parecía un poco a la culpa.
La imagen de Victoria como una cazafortunas llena de avaricia nunca le había parecido del todo cierta. Pero, ¿qué otra cosa podía pensar? La había visto con sus propios ojos tumbada en la cama, durmiendo a pierna suelta la noche en que debían escaparse juntos. Sintió que la coraza que protegía su corazón volvía a cerrarse y dijo: «El sarcasmo no te favorece, Victoria». «Muy bien». Ella sacudió el brazo. «Entonces, esta conversación ha terminado». Robert alargó la mano con la velocidad de una bala y agarró su muñeca. «De eso nada». «Suéltame», dijo ella en voz baja. Robert respiró hondo, intentando ganar tiempo para sobreponerse al poderoso impulso de zarandearla. No podía creer que la muy necia prefiriera quedarse allí, en un trabajo que aborrecía, a ir a Londres en su compañía. «Voy a decirlo una vez más», dijo traspasándola con una mirada cargada de dureza. «No pienso dejarte en esta casa para que te manosee cualquier hombre sin escrúpulos que pase por aquí». Ella se rió, lo cual enfureció a Robert. «¿Me estás diciendo?» preguntó. «¿Que el único hombre sin escrúpulos con el que debo tener trato es contigo?» «Sí». «No, por el amor de Dios, mujer, ¿no puedes quedarte aquí?» Victoria levantó la barbilla con orgullo. «No veo otra alternativa». Robert apretó los dientes. «Acabo de decirte, y yo he dicho», afirmó ella puntillosamente, «que no veo otra alternativa. No pienso ser la querida de nadie». Se desasió de él y salió del laberinto. Y de su vida, comprendió Robert aturdido.